Bien, buenas tardes. En esta ocasión me permito exponer a ustedes una propuesta didáctica relacionada al tema de equilibrio estático que se ve en la unidad 3 que lleva por nombre Equilibrio Mecánico de los Cuerpos y se imparte en el curso de Mecánica 2 del Bachillerato Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El contenido de la unidad, como lo podemos apreciar, pues lleva el tema 3.1 que corresponde al equilibrio de traslación, el tema 3.2 que lleva el equilibrio de rotación, con sus subtemas de momento y brazo de una fuerza, par de fuerzas, condición de equilibrio de rotación y el tema en el cual estaremos trabajando a lo largo de esta presentación que corresponde al tema de equilibrio estático. Podemos apreciar que tenemos el tema 3.4 en esta misma unidad que corresponde al tema de máquinas simples, en las cuales se analizan situaciones de estas máquinas como la palanca, los diferentes tipos de polea, el torno, el plano inclinado y el tornillo. Y la parte fundamental de todo lo analizado en esta unidad, que nos lleva al desarrollo para verlo con elementos prácticos, lo que corresponde a la práctica de laboratorio, y poder aproximarnos más a una situación real de lo que estaremos analizando en esta unidad. Para el desarrollo de esta propuesta didáctica, pues hemos propuesto tres propósitos. El primero explica cuándo un cuerpo está en equilibrio estático. Analiza situaciones en las que aplica las condiciones de equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Resuelve problemas en los que aplica las condiciones de equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Y aquí, pues, nos llega la pregunta, ¿cuándo un cuerpo está en equilibrio estático? Antes de abordar los conceptos de equilibrio de traslación y equilibrio de rotación y respondernos a la pregunta del equilibrio estático, nos vamos a la figura 1 que aquí se expone. Está compuesta por un punto de apoyo, la barra que está dividida en 4 partes iguales y la carga que está colgando del extremo izquierdo de dicha barra. Aquí podemos visualizar que este cuerpo o este sistema está en equilibrio estático, pues no se mueve ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados. Asimismo, no está girando la barra ni a la izquierda, ni está girando a la derecha. Entonces, un cuerpo está en equilibrio estático cuando está en reposo, es decir, sin movimiento de traslación ni de rotación. O sea, un cuerpo está en equilibrio estático cuando la suma de todas las fuerzas que sobre él actúan es nula. En el tema del equilibrio de traslación, o un cuerpo está en equilibrio de traslación cuando la suma de todas las fuerzas que sobre él actúa es nula, nos deriva la primera condición de equilibrio, es decir, que la suma de todas las fuerzas que actúan en este sistema sea igual a 0. Aquí podemos decir qué fuerzas son las que están actuando aquí. Para analizar qué fuerzas están actuando, pues nosotros deberemos de trazar un esquema en el cual representaremos todas y cada una de las fuerzas que actúan en este sistema, en esta figura. Así ya nos da la ecuación de la primera condición de equilibrio. Al sumar todas las fuerzas, ya sea en la dirección horizontal o en la dirección vertical, el resultado de la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0 y podemos decir que el cuerpo está en equilibrio de traslación, es decir, no se mueve ni arriba, ni abajo, ni hacia los lados. Por otro lado, continuando con la situación del equilibrio estático, asimismo, un cuerpo está en equilibrio de rotación si la suma de los momentos de las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo con respecto a un eje de rotación es igual a 0. Aquí es donde explicaremos o nos detendremos un poquito para avanzar en lo que corresponde al tema de momento de una fuerza.
Esta situación nos permite o nos deriva la segunda condición de equilibrio. La ecuación es la suma de los momentos con respecto a un punto donde se permite la rotación igual a 0. En este caso, si nosotros nos ubicamos en la figura 1 de nueva cuenta, el punto de giro o eje de rotación que se pudiera dar aquí sería el punto donde está actuando el punto de apoyo. Si nosotros movemos el punto de apoyo hacia la derecha, es decir, al centro de la longitud de la barra, veríamos que la barra tendría un giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O de otra manera, ahí donde está, si aplicamos la mitad de la carga que cuelga en el extremo izquierdo, veremos que la barra giraría en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la parte fundamental para atender bien la situación del equilibrio estático en los cuerpos, pues nos tiene que quedar bien claro la situación de lo que es el momento de una fuerza. Entonces, ¿a qué denominamos momento de una fuerza? La magnitud del momento de una fuerza respecto a cierto eje de rotación es igual a la magnitud de la fuerza por su brazo. Es decir, la masa es igual a la fuerza por la distancia. Aquí está la explicación. Y una ilustración donde decimos que la fuerza en este caso está verticalmente aplicada hacia abajo y la longitud que hay del punto de aplicación al punto eje de rotación es el brazo de fuerza, es decir, dicha distancia. El producto de esa fuerza por esa distancia nos permite conocer el momento. En este caso, la fuerza multiplicada por ese brazo de fuerza nos permite realizar un giro en el mismo sentido al de las manecillas del reloj, a lo cual hablaremos más adelante cómo trataremos el signo que le daremos al momento de acuerdo al sentido que le va a dar cuando éste gire. La condición que se debe de cumplir para calcular el momento de una fuerza es que la línea de acción de la fuerza sea perpendicular a la longitud del punto de aplicación de la fuerza. Así en la figura que podemos ver aquí, la fuerza no está aplicada ni hacia abajo ni hacia arriba, está con cierto ángulo de inclinación. Para poder cumplir con la condición del momento, proyectamos por transmisibilidad la línea de acción, la fuerza a través de la línea de acción hasta ubicarla en un punto tal que quede una distancia que sea perpendicular al punto de giro o eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. El sentido que le vamos a dar a los momentos en relación a signo, de acuerdo a la figura 1 y trazando un esquema en el cual representamos todas y cada una de las fuerzas que ahí intervienen, como podemos apreciar, la barra, el punto de apoyo, la cual ejerce una fuerza de reacción sobre dicha barra, la carga que cuelga, una carga P que está dirigida hacia abajo, y la carga W, que es la fuerza del peso propio de toda la barra, la cual está colocada en el centro de la longitud de dicha barra, siempre y cuando sea de un material homogéneo y de un espesor constante. Entonces, el giro que le podemos dar, en el giro en el sentido de las manecillas del reloj, dice que es positivo, cuando el momento gira en el sentido contrario o es en sentido contrario al de las manecillas del reloj, el signo va a ser positivo, y cuando el momento produzca un giro en el mismo sentido al de las manecillas del reloj, el signo va a ser negativo. Esta es la convención de signos que establecemos para el momento de una fuerza. Otra parte importante es ubicar el punto donde se generará que el elemento gire o rote, ya sea hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y aquí tenemos una situación para autoevaluarnos en función a lo que hemos visto en relación al concepto del momento de una fuerza. ¿Qué condición se debe cumplir entre la línea de acción de la fuerza y el brazo de fuerza para poder determinar el momento de dicha fuerza? Ya lo vimos anteriormente. ¿De qué signo consideramos el momento de una fuerza cuando gira hacia la izquierda o bien en sentido contrario de las manecillas del reloj? ¿Y cuándo el momento gira en el sentido de las manecillas del reloj? Ahí, pues,
nos da una pauta para autoevaluarnos cómo vamos en relación a los temas que ya se han visto en la unidad 3. Avanzando con ello, ahora bien, en el estudio del equilibrio estático de los cuerpos, pues ya vimos que trazamos un diagrama de cuerpo libre para trabajar con las ecuaciones derivadas, que son las dos condiciones de equilibrio. Es decir, cuando dije derivadas, se derivan del equilibrio de traslación y del equilibrio de rotación. Ya vimos que el equilibrio de traslación, pues cuando la suma de todas las fuerzas que intervienen es igual a 0, el cuerpo está en equilibrio de traslación. Volviendo al esquema en el cual lo vimos en la figura 1, la carga P, que está colocada en el extremo izquierdo de la barra, el punto de apoyo y el peso propio del cuerpo. Aquí están plasmadas todas y cada una de las fuerzas que aquí intervienen. Si nosotros realizamos una suma de todas las fuerzas, básicamente nos estaríamos trabajando con la suma de fuerzas en la dirección vertical. La convención de signos que estableceremos para sumar las fuerzas, toda carga que esté aplicada hacia arriba la consideraremos como positiva y la carga que esté aplicada hacia abajo será negativa. Así, al sumar las fuerzas en la dirección vertical, en este caso de la figura 1, tenemos que la fuerza R es positiva, la fuerza de reacción, la fuerza de la carga P es negativa, menos la W, que corresponde al peso propio del cuerpo. Asimismo, en relación a este mismo diagrama de cuerpo libre, al trabajar con la segunda condición de equilibrio que nos deriva el equilibrio de rotación, que nos dice que la suma de los momentos con respecto a un punto o eje de rotación es igual a 0. Es decir, si ya tenemos identificadas todas y cada una de las fuerzas que aquí actúan, todas estas fuerzas generan un momento siempre y cuando se cumpla con la condición del producto de la magnitud de la fuerza por la distancia que hay del punto de aplicación al punto o eje de rotación, siempre y cuando se cumpla la condición de perpendicularidad entre dichas magnitudes. Así como podemos apreciar al desarrollar la ecuación de la suma de los momentos con respecto a ese punto, vemos que aparece el momento debido a la carga P que cuelga del extremo. El signo que le estamos dando, pues esta generaría un momento en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, un momento positivo, menos el momento que produce la carga del peso propio. En este caso, generaría un momento o permitiría un giro. ¿En qué dirección? En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento será un signo negativo. Y nos preguntamos, ¿y por qué no existe el momento debido a la fuerza de reacción? No existe porque precisamente no cumple con una de las condiciones del producto de la magnitud de la fuerza que sí la hay, más el punto que se eligió para generar la rotación o permitir la rotación está exactamente aplicada en ese punto. Por lo tanto, no hay brazo de fuerza, no hay esa distancia, es igual a 0, lo cual esta fuerza de reacción, su momento es nulo en este caso. La condición de equilibrio de traslación de un cuerpo consiste en que la suma de las fuerzas aplicadas sobre él sea nula y la del equilibrio de rotación en que la suma de los momentos de la fuerza sea también nula. Ninguna de las dos condiciones implica que el cuerpo deba estar en reposo. Pudiera moverse con velocidad de traslación constante y también rotar con velocidad angular constante. Si observamos las gráficas de esta diapositiva, la gráfica A y la gráfica B, nos dan referencia a lo que aquí está escrito. Las condiciones de equilibrio, traslación y rotación son independientes una de otra. Es decir, si aplicamos fuerzas iguales en los extremos de una barra, lo único que van a generar estas fuerzas, una en sentido contrario a la otra, va a permitir que el cuerpo gire, ¿verdad? Se permite la rotación, más el cuerpo va a estar en equilibrio de traslación. En el caso de la figura B, aplicamos
la misma fuerza en ambos extremos y en el mismo sentido, aquí el cuerpo va a estar en equilibrio de rotación, es decir, no gira más. Sin embargo, no está en equilibrio de... Aquí el cuerpo se está moviendo. Para reforzar en la propuesta didáctica, estudiaremos los ejemplos que se muestran en el libro de texto de Mecánica 2. Es decir, para profundizar un poquito más y aclarar ciertas dudas, el estudiante pues analiza los ejemplos del 3.5 al 3.8, o sea, desde la página 196 a la 204 del libro del curso de Mecánica 2. Y en este caso, para autoevaluarnos, porque los ejemplos están ilustrados, están realizados, muy bien realizados, bien ilustrados, se le pide al alumno que responda lo siguiente para cada uno de ellos, ¿verdad? Trace el diagrama de cuerpo libre o el esquema donde represente todas y cada una de las fuerzas. Señale cuáles fuerzas son positivas y cuáles son negativas. En caso de considerar la masa de la regla en los ejemplos 3, 5, 3, 6, 7, ¿dónde se colocaría la fuerza del peso propio de la regla? Escribe la ecuación de la condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio. Se pregunta, ¿puede resolverse la situación de esos ejemplos a partir de la primera condición de equilibrio? Si o no, hay que explicarlo. Ahora escribe la ecuación de la segunda condición de equilibrio. ¿Qué criterios empleas para designar el signo al momento de una fuerza? ¿Qué punto de la regla se elige para determinar los momentos de todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre la regla en los ejemplos 3.5, 3.6 y 3.8? ¿Es posible escribirla eligiendo cualquier punto de la barra para determinar los momentos de la fuerza que aplican sobre ella? Aguas allí. En el caso del ejemplo 3.7, ¿qué ecuaciones se utilizan para resolver la situación planteada? Aquí hacemos referencia a las dos condiciones de equilibrio. ¿Qué puntos del trampolín resultan más convenientes para utilizar las ecuaciones de la segunda condición de equilibrio? Porque ahí está la autoevaluación, la reflexión y la realimentación de lo que hemos visto. Esta es la parte analítica del alumno guiada con el maestro. Como evidencia de aprendizaje, pues el alumno va a hacer unas tareas o más bien trabajo en la clase o tarea para una extra clase. Tarea del libro de Mecánica 2. En este caso, en el libro de Mecánica 2, responder a las situaciones que se presentan en las preguntas 11 y 13 relativas al tema que estamos trabajando, que están en la página 226. La actividad 11 y la actividad 13. Asimismo, continuando con las evidencias de aprendizaje, la evaluación más que todo es un tipo de examen del libro de Mecánica 2, resolver los problemas 4 y 5 de los ejercicios de repaso de la página 227. El ejercicio número 4, donde en esta ocasión nos permitimos presentar un modelito en el cual se presentan las fuerzas que están actuando ahí. Ya el alumno pues va a realizar lo que se le pide en cada uno de los incisos. Traza el esquema, relaciona el diagrama, señale cuáles fuerzas son positivas, cuáles son negativas, escribe la ecuación correspondiente a la primera condición de equilibrio. Se puede resolver el problema a partir de la primera condición de equilibrio. ¿Cuáles de las dos condiciones de equilibrio utilizarás para resolver el problema? ¿Qué punto del sub y baje consideras como eje de rotación resulte más conveniente para la utilización de la ecuación de la segunda condición de equilibrio y resolver el problema? ¿Cuál fue el resultado de la fuerza que debe ejercer el papá para tener en equilibrio el sub y baja? Una guía básicamente en el cual paso a paso va a ir resolviendo cada situación y llegar al resultado. Lo mismo se da en el ejercicio número 5, el cual se trata de un andamio, que ahí está la parte ilustrativa, ya se la estamos dando, y se le pide que haga el proceso en función a los incisos que aquí se les da. Las incógnitas a resolver pues son qué fuerza de tensión ejercen cada uno de estas sogas, ¿verdad? ¿Cuál de las dos sogas resultará con mayor fuerza de tensión? Escribe la ecuación de la segunda condición de equilibrio. Aquí pues
¿Qué punto del andamio consideras como eje de rotación y resulte más conveniente para utilizar dicha ecuación de la segunda condición de equilibrio y resolver el problema? ¿Cuál es el valor de los momentos de todas y cada una de las fuerzas que actúan en el andamio? ¿Cuál es el resultado de la fuerza de tensión en cada una de las sogas? Compara el resultado que obtuviste en el inciso K con la respuesta dada en el inciso G. O sea, el resultado comparado con lo que tú explicaste antes de solucionar dicho problema. La parte fundamental pues, de la práctica virtual. El objetivo de esta práctica es analizar las condiciones de equilibrio, traslación y rotación en el caso de una barra suspendida en sus extremos y un cuerpo sobre dicha barra. Para ello, pues se accede o accederán a la dirección que aquí se presenta. Ahí nos da la instrucción qué es lo que hace el programa. Te lo digo brevemente. La barra que tiene su respectiva masa está suspendida a través de dos cuerdas, una cuerda roja y una cuerda verde, la cual si oprimimos a este sensor nos da automáticamente cuál es la tensión que está soportando esta cuerda dependiendo de la masa de la carga que se sujeta sobre la barra. Asimismo, si oprimimos aquí nos va a dar la tensión de la cuerda verde en relación al peso de la carga más el peso de la barra. Eso pues lo da el simulador de una manera automática. Nuestra tarea va a ser demostrar que lo que nos da o los resultados que nos presenta el simulador para una determinada carga, tanto de masa diferente a la que se muestra aquí de la barra y la carga, en este caso lo veremos ahí cómo se va a dar, en qué condiciones lo vamos a solicitar. Así, el problema a resolver consiste en determinar las tensiones de las cuerdas conocidas las masas de la barra y la carga y empleando una regla graduada. ¿Cómo seleccionamos la regla? Pues al hacer clic en el Show Ruler, el simulador sitúa la regla junto a la barra. Se puede encontrar fácilmente, ya lo explicamos, fácilmente la tensión de cada una de las cuerdas con solo darle clic a cada uno de los sensores. Aquí están unas recomendaciones, las cuales pues, tenemos que tener cuidado. Y el paso que nos va a permitir demostrar lo que nos da el simulador es en este paso 2. Así nos dice, en el paso 1 se obtuvo la tensión de cada una de las cuerdas dando clic en los sensores de soporte. Y aquí está el trabajo. Repite el proceso mediante el simulador colocando al cuerpo una masa de 3 kilogramos a una distancia aproximada de 1/3 de la longitud de la barra a partir de la cuerda roja. Es decir, la carga de 3 kilogramos la vamos a colocar a 1/3 parte de la longitud total de la barra. Suponiendo que la regla tiene 140 centímetros, la carga esta la vamos a aproximar a que llegue a 50 centímetros. Y ahí nosotros automáticamente podemos tomar los datos de la tensión de la cuerda roja y la tensión de la cuerda verde. Los vamos a anotar. ¿Para qué los vamos a anotar? Para contrastar los resultados realizando el cálculo de la tensión en cada una de las cuerdas utilizando las dos condiciones de equilibrio. Para ello, pues nos guiaremos en cada uno de estos incisos que aquí se indican. Traza el esquema, o sea, todas y cada una de las fuerzas que ya actúan. Escribe la ecuación correspondiente a la primera condición de equilibrio. Determina la magnitud de todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre la barra. Es decir, la fuerza del peso propio de la barra, la fuerza de la carga, la fuerza de tensión de la cuerda roja y la fuerza de tensión de la cuerda verde, que estas dos son las incógnitas. Que nos quede bien claro su magnitud y dirección en cada una de ellas. Pueden determinarse las tensiones de las cuerdas con la ecuación de la primera condición de equilibrio. Ahí vamos a explicar si se puede o no se puede, y si no, vamos a escribir la segunda ecuación de equilibrio. Y para facilitar el proceso, elige el punto de rotación donde actúa la fuerza de tensión de la cuerda roja
y procede a realizar los cálculos. Es decir, el punto que vamos a elegir para esta práctica, donde se permita que el cuerpo o todo el sistema gire, o se permita el giro, va a ser en este punto. Automáticamente aquí se va a eliminar una de las incógnitas que quedaron en la primera condición de equilibrio para proceder a calcular la magnitud de la fuerza de tensión que ejerce la cuerda verde. Así, antes de todo, determina la magnitud del momento debido a la fuerza de la carga, determina el momento debido a la fuerza del peso propio de la barra, determina el momento debido a la fuerza de tensión de la cuerda verde. En el inciso G, determina la fuerza de tensión de la cuerda verde haciendo uso de la ecuación de la segunda condición de equilibrio. Es decir, la suma de todos los momentos con respecto al punto de giro, en este caso es donde está ubicada la fuerza de tensión de la cuerda roja, la suma de todo ello va a ser igual a 0. Una vez determinada la fuerza de tensión de la cuerda verde, determina la fuerza de tensión de la cuerda roja haciendo uso de la primera condición de equilibrio. Es decir, aquí determinaste la tensión de la cuerda verde en la primera ecuación de la condición de equilibrio, sustituyes y vas a calcular la tensión de la cuerda roja. La pregunta, ¿qué diferencia hay entre los resultados que obtuviste con los que arroja el simulador? Ahí vas a ver la diferencia que hay entre ambos resultados. Pues esta es la propuesta didáctica que se propone para el tema del equilibrio estático en la unidad 3, que lleva por nombre Equilibrio Mecánico de los Cuerpos, en el curso de Mecánica 2. Espero que nos sirva de algo, claro está, en la situación de tratar de buscar un mejor aprendizaje en nuestros estudiantes de hoy. Muchísimas gracias ante todo.